Una voz que trae esperanzas. Una voz que contiene un mensaje. América Latina, Europa, Estados Unidos han oído su voz. Ahora es nuestra oportunidad. El Ministerio Judío Mesiánico Mahut HaShamayim, Reino de los Cielos, presenta al rabino judío mesiánico Daniel Paredes von Katzenberg en el mensaje del Evangelio de Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Amigo y amiga, el Maestro está aquí y te llama. Tu vida vieja, por una vida nueva. Levántate, Señor. Saludos amigos, una vez más nos encontramos para hablar acerca de lo que es el exorcismo. Muy bien, estamos viendo la historia, cómo surge todo esto. Pretendemos una serie de videos de los cuales poder más o menos mostrar un poquito la historia, cómo se ha desarrollado y cómo ha llegado este conocimiento hasta nuestros días. Ya habríamos hablado en la sesión anterior del animismo, aquella doctrina que creía que todo lo que estaba en la naturaleza estaba gobernado, dirigido por un espíritu. Más tarde se le va a llamar a ese espíritu elementales dentro de la naturaleza y se les va a conferir una categoría a cada uno de ellos. Ya lo vemos en el Antiguo Testamento, ya el Salmo 91, versículos 5 y 6, nos dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele ahora en medio del día, ni pestilencia, nos dice también, que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Es decir, contra esas cuatro cosas el Eterno, bendito sea, guardaría al pueblo de Israel. Ahora bien, vemos que ya ahí había horas en las cuales uno podía ser atacado. Por ejemplo, no temerás el terror nocturno. Se habla de algunos espíritus, lo pueden ver escrito allí en el blog. Van a encontrar también algunas sugerencias escritas sobre lo que es la literatura rabínica acerca de esto. Vale decir que bueno, había demonios que andaban por lugares en la noche. Se habla de que uno de los horarios era las 3 de la madrugada, el horario cuando ellos salen. Por eso el que saluda a su compañero en la noche o en la madrugada en fuerte voz, dice, es malo. Eso podía ser atacado por un demonio que se personificaba con la forma de otra persona y atacaban realmente los caminos. Muy bien, vayamos un poquito adelante con otra cosa a la que me quiero referir: el nombre. ¿Por qué era importante para los antiguos conocer el nombre de los demonios? Porque se creía que el que nomina, es decir, el que pone nombre, domina. Conocer el nombre era lo más importante. Por ejemplo, en los pueblos árabes, en la cultura del desierto, digamos, nadie usaba su nombre original. Todo el mundo usaba una selección de títulos y nombres con los cuales se daba a conocer. Vale decir, cuando Moisés Rabbeinu, nuestro querido maestro Moisés, se enfrenta a aquella zarza que ardía pero no se consumía, algo desde adentro le dice: Moshe, Moshe. Lo que quisiera que fuera, que estuviera ahí adentro, conocía perfectamente quién era él, sabía su nombre original. Entonces él se acercó y ahí es donde él tiene ese encuentro con el santo, bendito sea. Ahora bien, esto ha llevado durante la edad medieval, donde los exorcismos se hicieron muy populares, a crear toda una histeria. Y la literatura se ha encargado de guardar registros de nombres de demonios, porque al poder identificarlos se los puede echar más fáciles. Ahora bien, en el año 1743 de esta era cristiana, Vicentius von Bern allí recopiló todo esto en un famoso manual que se llamó el Enquiridión. El Enquiridión daba una lista de indicaciones, es decir, para ver si la persona estaba poseída o no. Ahora bien, por ejemplo, veamos algunas de esas cosas.
se preguntaba si huía ante el signo de la cruz, ante el agua bendita o el nombre de Jesús. Si la persona rehusaba, tenía una aversión hacia eso que era sagrado, entonces se podía inferir que estaba poseída por un demonio. Decía también así si hablaba contra la fe cristiana. Generalmente los demonios blasfeman contra la fe cristiana. Tercero, si incitaba la mente del poseso hacia el orgullo o la vanagloria o hacia la desesperación o a cosas similares. Y en cuarto lugar, si rehusaba discutir acerca de la posesión con un sacerdote, o en aquel entonces con un sacerdote católico, que eran los que más habían desarrollado esta técnica del exorcismo. Muy bien, una segunda preocupación del exorcista era determinar cómo el mal espíritu había entrado en el cuerpo. Es decir, había dos formas: por la propia voluntad de la persona poseída, que declaraba cómo había entrado ese espíritu en su vida, o por medio de encantamientos de una bruja, lo cual era solicitado y requerido para este caso. Mire, esto es así. Aún el ritual católico romano dice, el manual de exorcismo, de que en algunos casos es aceptado el trabajo de una de estas personas para que puedan determinar cómo, en dónde y en qué lugar está el hechizo o el maleficio. Ya hablaremos de eso más adelante, pero no lo recomiendo para nada. Otra de las cosas que vamos a ver era la necesidad de conocer el nombre. No obstante, se introdujeron ciertas normas, y aun cuando el exorcista sospechase que había posesión y que esta había sido provocada por una bruja, le estaba en aquel momento técnicamente prohibido buscar el nombre del sospechoso, pues hacerlo así supondría recibir la ayuda del diablo, se decía en ese momento. Ahora bien, la Sorbona, como resultado del juicio del padre Gaufridi, que fuera convicto por las acusaciones de los demonios, dijo que nunca debería ser aceptado el testimonio de los demonios, lo que ellos dijeran, pues son mentirosos. La universidad señaló que aquel diablo nunca diría la verdad, los demonios nunca lo dirían, aún incluso bajo exorcismo. A pesar de esta regla, nunca fue observada. Una vez convencidos los exorcistas de la época medieval de la realidad del diablo que poseía a una persona, el exorcista de aquel entonces tenía que seguir ciertas prescripciones generales. Veamos algunas. En primer lugar, tendría que preguntarle al diablo o al demonio su nombre. Tendría que averiguar cuántos demonios poseían al poseso, a la persona poseída. Tenía que descubrir la causa de su posesión y si el diablo o el demonio que estaba en él se proponía quedarse por un tiempo específico o para siempre. Y finalmente tenía que determinar la hora exacta en que el demonio entró en el cuerpo de esa persona. Todo esto era seguido al pie de la letra. Estas eran las indicaciones o las instrucciones para que los exorcistas de aquel entonces tuvieran una regla de fe y de trabajo ordenado frente a lo que se iban a encontrar, que siempre era algo totalmente diferente. Ahora bien, veamos lo siguiente. Por eso les interesaba conocer el nombre de los demonios, preguntar al endemoniado, a la persona poseída, demonizada, cuál era el nombre de ese demonio. Vemos que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo pregunta, ¿cuál es tu nombre? Eso dice en Legión. Creemos que es solamente para darnos a entender de que más de uno puede estar habitando dentro de una misma persona. Ahora, no es tan necesario para nosotros esto. No es tan importante cuál es el nombre. Muchas veces identificamos a través de lo que hace ese espíritu, podemos identificar, inferir con quién estamos tratando. Algunos caen en esa juerga de hacer hablar a los demonios
y de preguntarle su nombre y de interrogarlo acerca de las brujerías que han hecho, cómo ha sido hecho el trabajo y cómo han entrado la persona, en qué momento, quién hizo ese trabajo. Todo eso les interesa saber. Déjenme decirles que la Biblia, Jesús mismo nos dice que el diablo es padre de mentira, por lo tanto, nunca es bueno creerle, nunca es bueno aceptar todo lo que él dice. Así que mi amigo, si bien nos importa saber el nombre, no es interesante ni relevante para lo que vamos a hacer. Lo que nos interesa es saber que tenemos la autoridad y el poder para echarlo fuera, y eso es lo que cuenta. De lo contrario, no serviría de nada todo el conocimiento acerca de él, de los demonios, del diablo, si no pudiéramos hacer nada para remediar su situación. Si está pasando uno de estos problemas, llámeme, consúlteme, tiene mi número de teléfono, mi correo electrónico a través de los cuales puede comunicarse conmigo y estamos prontos y dispuestos para ayudarle.